Yo tenía un respirador, un collarín. No te mueves, estás viendo al techo, te vas a acostar en la cama. Lo poquito que notas es los ratos que despiertas que te ven drogado. Y ahí es donde con quién estás, con tu cabeza y con tus demonios. Yo soy Michel Muñoz, soy atleta paralímpico. Yo soy Miguel Ángel Nieto. Yo también soy atleta paralímpico del deporte de pararremo. Yo soy Claudio y soy conferencista. Tuve una lesión medular hace ya bastantes añitos. Me llegó hasta el hueso, entonces me cortó todo el paquete neurovascular. Afortunadamente a la casa que me brinqué era la casa de mi tía, que era enfermera, y pues ella me pudo hacer un torniquete rápido, si no hubiera perdido la vida, porque me corté la arteria y la vena femoral. Llegando al hospital querían cortarme la pierna, por lo mismo de que no había médicos, pues la solución más fácil en ese tipo de hospitales es cortarle la pierna y ya. Y cuando te dan el diagnóstico, qué duro, ¿no? Despiertas todo adolorido, drogado, de repente te dan un diagnóstico y te dicen, así va a ser tu vida de aquí para adelante, y te vuelven a dejar 6 horas solo con el techo. Qué duro, ¿no? Agárrate de tus terapeutas, haz tu chamba, no te sé decir hasta dónde vas a llegar, pero mientras hagas eso avanzas. La familia, los amigos, tu círculo siempre es tu sostén y siempre va a ser pues quien te levante, ¿no? Al final del día, solos no salimos adelante para nada, necesitamos otras personas. Creo que somos de las pocas culturas que alaban a la muerte. Entonces, Sí, se ríen de la muerte. Influye mucho en donde creces y cómo te tratan, que te vean como el pobrecito o el que te vean como el capaz. Sí. ¿No? A pesar de tener una condición física o cognitiva, te va enseñando a saber tú hasta dónde eres capaz de llegar. ¿Cómo llegas a reírte de algo que te dolió tanto o de algo que físicamente es como muy obvio? O sea, se me hace tan... No sé, ¿cómo le hicieron para llegar a eso? Suerte y a ganar mucho, ¿eh? Gracias. Sí, nos vemos mañana. Sí, claro. Parecen Power Rangers, ¿eh? Hoy tocó grabar podcast entre luces y sombras con Ceci y con David. Gracias por estar aquí. Estuvo padrísimo. La de adaptación. Pues nunca hubo la oportunidad de practicarlo profesionalmente. Bye. Nos vemos mañana. Ahí nos esperamos. Ceci. Tere. Pues aquí yo en un episodio muy conmovedor, muy inspirador. No he empezado, ya soy conmovida e inspirada de este podcast en donde tenemos aquí a 3 invitados que la verdad pues me sacuden el corazón. Ya nos contarán ellos sus historias, pero creo que estamos aquí con 3 héroes de la humanidad. Sí, que creo que los 3 tienen un corazón gigante adentro. Y valientes, gigantes y al mismo tiempo ordinarios, que yo creo que ustedes dirán, pues yo soy yo y aquí estoy, ¿verdad? Que al final eso es lo que buscamos mucho, Tere y yo, es gente valiente, gigante, pero ordinaria. Entonces, con una discapacidad. Entonces, pues gracias por venir, por ser vulnerables, por compartir sus vidas, sus guerras, sus luces, sus sombras. Y pues bienvenidos, no sé si se quieran presentar. Mitch, no sé si quieras empezar. Ok. ¿Quién eres? Sí, hola, gracias. Ceci, Tere, nuevamente por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy Michel Muñoz, soy atleta paralímpico de remo y bueno, entre otras disciplinas que he hecho. Tengo 39 años y bueno, apasionado del deporte siempre. Bienvenido. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Yo No, también gracias. estoy muy contento, Ceci, Mitch, mucho gusto, Miguel. Yo soy Claudio y soy conferencista. Tuve una lesión medular hace ya bastantes añitos y estoy feliz de compartir con ustedes ahorita de discapacidad y todo lo que tenga que ver alrededor de lo mismo. Muy bien, bienvenido. Bueno, yo soy Miguel Ángel Nieto, muchas gracias por la invitación. Yo también soy atleta paralímpico del deporte de pararremo y bueno, yo también mi discapacidad fue adquirida. Yo tuve un accidente a la edad de 9 años, entonces conozco un poquito las dos partes, ¿no? De ser una persona convencional y después volverme una persona con discapacidad.
Ahorita que dices una discapacidad adquirida, no sé si sea como podamos aprender desde ahí, decir, oye, yo nací con una discapacidad y luego la adquirí, ¿no? Sí se puede hacer una Sí, diferenciación. sí, ¿Tú sí, sí. naciste con la discapacidad? Sí. ¿Quieres decir? Sí, yo nací con la discapacidad que es totalmente diferente, ¿no? Creces con un chip totalmente diferente porque ya lo vives desde que naces y bueno, toda la gente te ve así y evidentemente que no tienes tanto tema con sobre la autoestima, vaya, ¿no? Porque obviamente influye mucho en dónde creces y cómo te tratan. También esa es una gran diferencia, ¿no? El que te vean como el pobrecito o el que te vean como el capaz, Sí. ¿no? A pesar de tener una condición física o cognitiva, aprender, ¿no? Saber también cuál es tu límite dentro de ese círculo familiar o social. Y bueno, eso es lo que te va marcando y también pues te va enseñando a saber tú hasta dónde eres capaz de llegar, ¿no? Sí, Sí, es sí. totalmente diferente. El chip te cambia. Sí, o sea, la pregunta de quién soy ahora, después de, tú a lo mejor no tuviste esa pregunta, pero ustedes sí, o sea, decir, yo era una persona y me pasó esto y ahora quién soy, o sea, no sé si nos pueden platicar un poquito de esa experiencia, decir, era y ahora. Yo nomás quisiera aquí, Sí. nada más porque el público, para ponerlo un poquito en contexto, Mitch no tiene las dos piernas. Claudio tuvo un accidente en Sí. un tumbling y te quedas Se rompió el tetrapléjico, cuello. Sí. se rompe el cuello. Y Miguel, tienes un accidente a los 9 años y tienes un problema En la pierna derecha. en la pierna Claro, es derecha. que no. Entonces, digo, nada más porque Claro. nosotros los vimos llegar. Sí, sí, Perdón, sí, sí. aquí al público lo tengo que decir que Si como quieres- llegaron era digno de filmarse, a ver si los filmamos a De todos regreso en irse. moto. No me vayan a decir, que se pare para ver cuánto mide, ¿no? En moto, Puede con pasar. su patineta en moto con él aquí, Sí. a mí Claudia como bajó sus rampas, me tienen francamente emocionados, pero bueno, perdón que hice Sí, este no, no, paréntesis, pero gracias. sí lo que dices, Sí. tú naciste, Micha es así desde que nació, no tiene piernas. Sí, claro. Sí, no, y pues te digo, yo crecí así. Es la aceptación también a la discapacidad, ¿sabes? Entonces eso es lo que hace la diferencia en aceptarte y no aceptarte. Claro. Tú, Miguel, ¿cómo fue tu accidente? O sea, ¿o cuál es tu discapacidad? Bueno, yo era un niño muy inquieto, entonces me brinqué un barandal y caí encima de unos vidrios. Uno de esos vidrios se me enterró atrás de la rodilla y me llegó hasta el hueso, entonces me cortó todo el paquete neurovascular. Afortunadamente a la casa que me brinqué era la casa de mi tía, que era enfermera, y pues ella me pudo hacer un torniquete rápido, si no hubiera perdido la vida, porque me corté la arteria y la vena femoral. Entonces, bueno, ya ella me hizo el torniquete y pude llegar al hospital. Me corté un 5 de mayo, entonces no había médicos. De ahí del hospital que está muy cerca de la casa, me querían trasladar en helicóptero a López Mateos, pero el clima no era muy favorable, entonces me tuvieron que llevar en ambulancia. Y digo, yo no me acuerdo, la verdad, tengo como flashazos, ¿no? Pero realmente la que me cuenta es mi mamá, de cómo se vivió ese momento. Y yo hoy en día digo, fue como de película, ¿no? Pero bueno, en ese momento luchaba por mi vida. También llegando al hospital querían cortarme la pierna, por lo mismo de que no había médicos. Pues la solución más fácil en ese tipo de hospitales, pues corten la pierna y ya. Y también afortunadamente tengo un tío que es médico, él llegó al hospital y no dejó que me la quitaran. Y bueno, ahí movió, ¿no? Todo para que me pudieran operar. Y recuerdo que él decía, opérenlo y si ya no sirve, pues ya se la quitan, ¿no? En su momento fue la mejor opción. Los médicos me decían que cuando yo creciera la tecnología iba a estar tan avanzada que pues tal vez me iban a poder regenerar la pierna o tal vez iba a poder recuperar, ¿no? Y hoy en día los médicos me dicen, te lo hubieran quitado y con la tecnología que hay hoy en día tendrías una prótesis que te daría una mejor calidad de vida, ¿no? Pero Fíjate bueno, que quién sabe en ese escuchándote momento. me sacudo un poco porque tengo un amigo que me hubiera gustado invitar hoy, muy buen amigo, pero no vive en México, de hecho está afuera Ok. haciendo su rehabilitación y todo. Y él en un accidente muy simple, estaba esperando a su hija que se casaba la siguiente semana afuera del doctor que fue al chequeo de que le dieran, no sé, la carta o lo que sea, y un señor muy, muy a lo tonto aceleró y lo prensó.
Y bueno, al final luchó mucho tiempo por esa pierna, porque lo pensó. Y al final sí optaron por amputarla. Y él te dice, aunque suena muy fuerte, pero sí, ahora con su prótesis hace infinitamente más cosas, ¿no? Pero bueno, tú eres aquí paralítico. Entonces, creo que sacaste lo mejor de eso, ¿no? O sea, al final. Sí, digo, afortunadamente, como dice Mitch, ¿no? La familia, los amigos, tu círculo siempre es tu sostén y siempre va a ser, pues, quien te levante, ¿no? Al final del día, creo que somos personas sociales que solos no salimos adelante para nada, sí, necesitamos otras personas. Y también tuve la fortuna de que mi familia siempre me apoyó, siempre estuvo atrás de mí. En su momento creo que mi papá no aceptaba mi discapacidad y él siempre me decía que yo no tenía nada. Entonces yo crecí creyendo que yo no tenía una discapacidad. De hecho, yo hice una vida convencional, ¿no? O como le llaman normal, ¿no? Porque yo creía que no tenía nada, hasta que uno de mis primos fue el que me invitó para remo y para mí me costó, no me costó trabajo, pero sí fue así como de, o sea, sí voy, pero yo no tengo nada, ¿no? Sentía que estaba haciendo trampa, la verdad, honestamente. Gigante, qué increíble. Entonces, muchas veces me negué, o muchos años más bien me negué a usar, por ejemplo, las muletas, a usar bastón, que hoy en día me ha cobrado factura porque pues se me deterioró más rápido de lo que hubiera sido, ¿no? Si me hubiera apoyado de estas, pues de estos bastones, ¿no? Sí, yo les tengo que ser bien honesta. Yo soy bien empática normalmente con la gente y por más que quiero, o sea, digo, es bien diferente que yo pueda hablar porque no sé lo que es vivir con una discapacidad y no me puedo imaginar y se me hacen personas admirables y como un reminder a las que no lo tenemos de decir, vive, agradece, o sea, como un slap in the face. Entonces busqué, o sea, decir, ¿qué se puede? Porque la idea de este podcast es ayudar. Entonces digo, a ver, ¿qué pudiera poner en la mesa que pueda ayudar a alguien que sí está viviendo esa discapacidad? Y una de las más frecuentes decía, me siento una carga. Y como dices tú, muchas veces la familia, los amigos son los que más te ayudan, pero al mismo tiempo tu miedo más grande es ser una carga para ellos. Y creo que puede ser como una voz interior, Claudio. No sé si cómo lo viviste tú. ¿Cómo lo viviste? Porque hace ratito nos decía, es un gran conferencista, por lo que sea, pero no ha invitado a su mamá porque quiere hacerlo mejor antes de invitarle. Entonces, ¿cómo quiere uno claro. siempre lucirse ante los que quiere, ¿no? Hombre, siempre quedar bien. O al revés, no quedar mal, ¿no? Ok. Como que luego te ponen un pedestal de, híjole, ve hasta dónde he llegado. Y dices, híjole, pues sí, no, hoy me levanto porque no le puedo quedar mal a mi mamá, a mi papá. Agarras de fuerza donde se puede, ¿no? Yo en resumen igual, en reciente en un tumbling me rompí el cuello a los 15 años. Es una lesión medular de manera más nice, en donde deja de conectarse el cerebro con el cuerpo. Así de fácil. Depende qué tan alta sea o baja tu lesión, es que puedes mover más o menos. Por eso de repente ven a personas en silla de ruedas que se pueden empujar, o como yo que necesito eléctrica o de plano, pues no pueden mover las manos, ya son cuadraplégicos, parapléjicos, depende de la terminología, ¿no? Que era un poco como empezaste, a lo mejor ven a Mitch y no da la cámara y le dicen, ¿de dónde? Pues tiene que darse una vueltecita para que veamos, ¿no? Y dentro de la discapacidad, que hablaremos al rato de muchas cosas, existe mucho esa discapacidad invisible, que es una que no conoce mucha gente, que a la persona tú la ves pues normal, entre comillas, la ves sin una silla de ruedas, sin una discapacidad notable. Y ahí tiene enfermedades, condiciones, que puede ser desde una migraña que no te deja levantarte, ¿no? Hasta una epilepsia que a lo mejor nada más te va a dar cierto tiempo de la vida. Y a esas personas a veces también batallan porque no se logran identificar, porque no parecen de un lado ni del otro. Hasta que no las conoces y las entiendes, puedes ver que sí hay algunas cosas que no pueden hacer. Definición de discapacidad. No eres capaz de hacer ciertas cosas, de muchas sí, una que otra no. Entonces, pues así de repente nos pueden ver algunos de ustedes, o a mí sentado en un sillón de repente y decir, ¿y este güey por qué quiere que, por qué se queja de que me estacione en su lugar? Ah, pues porque sí lo necesita, ¿no? Ahora, cuando hablas de sentirte una carga, creo que es de lo que más nos cuesta a los que nacimos sin una discapacidad. Te visualizas a lo mejor una vida ni siquiera extraordinaria, ojalá que sí, pero a lo mejor en mi caso una familia, unos hijos, ir, venir, deshacer, trabajar.
y de repente a mis 15 años, tómala. Es un cambiar de rumbo, encontrar nuevas ramas, ver hacia dónde vas a ir y descubrirte otra vez. Y uno de los peores parálisis que te topas es tu propia cabecita. Tú propiamente diciéndote, ¿sabes qué? Es que ya eres una carga. Ve a tus papás, ahorita podrían andar de vacaciones, jubilados y chino, hoy te toca que te cuiden. Es fin de semana y lo que sea. Tu cabeza se pone a inventar escenarios y tonterías. Y creo que esa es una parte muy difícil que tienes que vencer. Y como dices, esto que platiquemos es mucho para ayudar a la gente. Entonces, que nos esté escuchando ya, yo creo que una herramienta principal es aceptar que eres vulnerable, ¿no? Como eso nos hace humanos, entender que están las sombras y las luces, no siempre va a estar bien, y pedir ayuda. Wow. Cuando eres vulnerable y pides ayuda, todo se vuelve un poquito más fácil. Como tú decías, Miguel, no siempre, solito es mucho más difícil, ¿no? Y yo aquí veo una cosa que va, o sea, los tres de una manera u otra te dicen, me ayudaron, o sea, piensas en los papás, piensas en, tú dices, pues a mí pues sí, crecí, así me quisieron, o sea, así me aceptaron, tú como dices, tu papá, tú dices, no la aceptaba, pues no sé si eso fue como no la aceptaba o no te dejo que te amarres a tu discapacidad y como es tú, pues tu mamá. Yo les quiero hacer una pregunta, porque yo digo que atrás de todas estas historias de tanta resiliencia y tanto amor a la vida, porque es lo que hay aquí, todos tenemos una hada madrina, porque todos tenemos discapacidades, unas como es tú visibles, otras no. A veces son más crueles las invisibles, estoy convencida. Pero pues sí me gustaría preguntarles a cada uno quién fue su mago, su hada madrina, quién fue esa luz que no dejó que se te apagara la propia. Si quieres, empezamos ahora por ti mismo. Sí. Pues yo creo que he tenido muchas, ¿no? Siempre he creído que la vida me ha puesto a las personas correctas en el momento correcto, ¿no? En un principio, pues creo que fue mi mamá, mi papá, mi hermano, ¿no? Siempre estuvieron ahí. Después, no sé, mi abuelita en algún momento fue parte Del equipo. del equipo, exacto, y todo, o sea, en general mi familia. Porque creo yo que lo peor que puede hacer alguien, un círculo a una persona con discapacidad es precisamente eso, tenerle lástima, ¿no? Decir, no lo puedo hacer, esto no es para ti porque tú eres diferente, ¿no? Al final del día somos personas igual que todo y simplemente nos adaptamos a la vida, ¿no? Y en el deporte precisamente se llama deporte convencional y adaptado, porque simplemente el adaptado es porque vas a adaptar algo para poder hacerlo, ¿no? Entonces, a lo largo de mi vida he tenido muchas personas que en su momento han sido esa persona correcta, ¿no? Mi entrenadora, Alejandra Menzi, cuando yo llegué al remo, ella fue la que me dio esa oportunidad de salir adelante, ¿no? En su momento, Michelle fue mi hada madrina porque, pues ya cuando yo crecí y entré a la juventud, a mí como tal nunca me pesó mi discapacidad hasta que empiezas a ver que eres diferente a los demás, ¿no? Y cuando yo conocí, por ejemplo, a Mitch, a otro compañero que se llama Pablo, un compañero que se llama Arly Velázquez, que él es ahorita está en alpinismo, me parece. Yo los veía a ellos y decía, no inventes, o sea, hacen su vida como si nada, ¿no? Y tienen más afectación que yo, tal vez, ¿no? Y ellos en su momento fueron pues ese pilar para mí de decir, yo también quiero ser diferente, yo también quiero ser como ellos, o sea, Wow. ¿para qué ser normal, no? Entonces, ¿Para qué ser normal? Fíjate que, Exacto. oye, qué padre es eso, imagínate qué inspiración sí, recibiste. y ya llegando al nivel internacional, pues he conocido a mucha gente que a mí me ha inspirado y que creo que yo los he inspirado, y es ese ganar, ganar, ¿no? Padrísimo. Gracias. Ahorita que mencionabas la dificultad de que llega a ser empatizar con alguien con discapacidad, y lo entendemos nosotros mucho, por más que yo les digo mucho, pónganse en las silla de ruedas de los demás. Es muy complicado, pero creo No que olvides ahorita las que, patinetas. ahorita que platiquemos en deporte, creo que va a ser un poco más fácil de entender. Porque todos alguna vez hemos hecho algún tipo de deporte.
eres más bueno o menos bueno para algunas cosas. Pero cuando juegan en el golf, tienen el término de handicap. Ajá. Es nada más tírale más adelante o más atrás, según tu fuerza, según tu expertise. Habilidad, ¿no? sí. Ujú. Y creo que es una forma también de empatizar y entender que con unos arreglitos, con tecnología, como te apoyes, con quien te apoyes, el chiste es dar la cierta equidad para las mismas oportunidades, ¿no? Para que puedas hacer deporte, para que puedas entrar a un trabajo, para lo que necesites. Así. Y ya no sé. Ya me perdí. ¿Quién es tu de madrina? Yo sí quiero saber quién te sostuvo. Creo que también depende de las etapas y para lo que necesites. Obviamente, si tienes la suerte de tener una familia que haga y deshaga por ti, siempre tu familia directa lo va a hacer. Ahora, bueno, ahorita llego ahí. Por ejemplo, mi mamá, le digo que hoy en día es mejor enfermera que muchas de las mejores hospitales, ¿verdad? Que la sabe de curaciones, de lo que necesites. Eh, Igual, mi papá, de no saber qué es una lesión medular, pues todos nos empapamos, aprendimos. Y creo que nunca me pusieron un límite de, híjole, no te vaya a pasar. Un poquito ya más adelante que salí de lo crítico de mi accidente, que empecé a salir con mis amigos otra vez. Mi mamá dice, yo salí con, o sea, se lo llevaban, iban mis amigos por mi camioneta. Me subían, me amarraban, me llevaban al antro, a la fiesta, lo que fuera falta. Dice, mamá, de las primeras veces, piel chinita, con los pelos de punta, pero calladita, porque no me podía ganar. El no vas a poder, no, ¿qué tal si te pasa algo? Y entonces ahí fueron mis amigos. Siempre con la familia, no limitándote a lo que ellos pensaban, ¿no? Eh, Ahora, cuando, por ejemplo, hablas de los hermanos, creo que me he topado platicando con distintos amigos que han tenido cosas como Julio, invitado de aquí del programa también alguna vez. Eh, Depende mucho de cada quien. A veces, sobre todo si estás más chavo, los hermanos o los primos o ciertas personas, tú te imaginas que van a estar ahí al 100. Y con los años también tienes que entender que tienen su propia vida. Eso es bien complicado. Porque a veces dices, oye, no, pues mi mamá me va a ayudar. Y de repente, igual que tu mamá no tiene ganas. No tiene ganas de irse con sus amigos al cafecito. Y entonces, qué bueno que te ayudó, pero igual tu amigo, tu hermano vive con la novia y no tiene por qué llevarte a hacerte y deshacerte. Y son conflictos que de repente vas creciendo y vas entendiendo poquito a poquito, ¿no? Que te enoja de, oye, pues ¿por qué no me estás ayudando? A lo mejor a tus papás, bueno, si son rifados te dirán, bueno, pues yo me rifo. Pero no a todos les toca, como a veces nos imaginamos o nos pintan las películas. Qué tema tan fuerte y tan real y tan que me encanta que lo toques porque, como dices tú, las películas a veces nos ponen la música de fondo y las imágenes y todo, pero al final tú eres una persona conviviendo con personas que tienen sus propios límites, miedos, deseos, sueños. Y una vez leí un libro que no tenía nada que ver con una discapacidad física, sino era más bien de un problema de salud mental. Y el título, que es de lo que más me acuerdo, porque el libro ya casi no, pero el título me marcó, se llamaba The Normal One, el normal. Y es la historia contada por el hermano de alguien que tenía una discapacidad, pero a nivel cognitivo, ¿no? Y yo lo leí y me quedé muy impresionada porque también, o sea, es una afectación a la familia. Y decía, sí, ya sé, pobre mi hermana. Sí, pero ¿y yo qué? O sea, yo también tengo mi vida, mis necesidades. Y una vez me pasó, y lo comento aquí porque me marcó muchísimo, estábamos en un torneo de golf del Teletón. Y entonces había un chavito que era, pues a lo mejor se acuerdan de él, era chiquito, tenía los huesos de cristal y era vivo como el demonio, era rapidísimo y muy simpático. Y tenía a su hermano que se llamaba Alejandro y Alejandro era como este tamañito y pues iba y fue y entonces pues sale las entrevistas y todo, Cristian se llamaba, ¿no? Y de repente era la rifa y yo me gané una cámara. Y entonces volteé a ver a Alex y fui y se la regalé. Digo, yo no la necesitaba y dije, y me impresionó muchísimo. Yo le digo, ven Alex, ten. Y me dice, sí, ahorita que baje Cristian se la doy. Y me volteé y le dije, no, Alex, es para ti. Pero para mí, ¿por qué? Entonces dije, pues porque es para ti. Y me acuerdo perfecto cómo se le llenaron los ojos de lágrimas a él y a mí,
que como que luego romantizamos esta, ay, sí, la familia, esa es la, y luego corte y regresa a la vida real. Y como que ese libro y esa escena con Alex me llamó la atención de decir, bueno, es que también esto implica mucho amor, mucho esfuerzo de parte de todos con ustedes, pero también de ustedes, de saber, a pesar de que Sí. tengo muchas necesidades, O de no la soy mano el de- centro del Sí, universo. por la todos codependencia que se crea, entre que es sana, al todos, final ¿no? es de amor, es una codependencia de amor, pero tienes que tener cuidado a que pues no te cuelgues de más y que él tampoco crea que tú eres, que te Eso tiene debe que ser salvar. difícil, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que sí. ¿Tu hada madrina, Mitch? La verdad es que yo tengo muchos. eh, Ahorita que lo hablaste, evidentemente que me llegó un sentimiento muy fuerte, porque pues mis dos hadas madrinas están en el cielo, ¿no? Entonces, pues mi abuela y mi papá, ¿no? Que fueron quien forjaron a este hombre que ven ahora, ¿no? A quien estuvieron puliendo día con día, batalla tras batalla. Afortunadamente, pues fui un chico muy sano de salud, nunca tuve ningún problema en caer al hospital o algo. La verdad es que solo no se desarrollaron mis extremidades inferiores y todo lo demás bien, pero yo creo que a lo largo de mi vida también he tenido muchas hadas madrinas. Miguel igual es uno de ellos. Viví con él, me abrió su casa, hemos entrenado juntos, me enseñó mucho de lo que sé, él me lo enseñó, entonces, y amigos de la infancia, ¿no? Que nunca me dejaron, que siempre me acompañaron, que siempre me llevaron de la mano, que siempre me vieron como una persona más dentro de un círculo bueno, ¿no? Entonces, tengo muchas personas en mi vida, tanto como acá como fuera, y la verdad es que yo agradecido con Dios, siempre con la vida, por cada persona que han puesto en mi camino, para darme bueno y para darme malo, ¿no? Para sumar y Enseñanza. restar, Sí, la verdad, todos ¿no? aprendemos. Sí, todo para mí ha sido aprendizaje, he madurado mucho, he aprendido que las derrotas las he tomado como aprendizaje para saber qué cambiar y qué no cambiar. Entonces, esos dos ángeles y dos hadas madrinas que están en el cielo, sé que están orgullosos de lo que construyeron y de lo que lograron, ¿no? De lo que pulieron todo día con día, ¿no? Y a pesar de ello sé también, y fui un chico normal, y fui un chico rebelde, y fui un chico que yo decía yo quiero y yo lo hago, y aunque me decían que no, lo hacía, y evidentemente que tuve muchas llamadas de atención, y en algún momento lo vi como malo, pero con el tiempo y con la madurez te das cuenta que lo hacían por un bien, por un bien de que tenías que ser mejor persona. Entonces, después te das cuenta de eso, ¿sabes? Y lo agradeces. En su tiempo tuve que agradecerlo como un adulto y bueno, estoy feliz, ¿no? De de tenerlos. Y yo creo que si volviera a tener una nueva vida y de reencarnar en la misma persona, la verdad es que me gustaría tener mi misma vida, mis mismos amigos, los mismos amigos que voy conociendo a lo largo de mi vida, porque es lo que me ha forjado a ser quien soy hoy, Michelle Muñoz, ¿no? Esa persona resiliente, esa persona que no abandona una batalla, que no lo derrumba nada, ¿sabes? Sí. Entonces, ir siempre por lo mejor y buscar una mejor versión día con día, a pesar de que no es fácil, nada es fácil en esta vida, o sea, ni levantarse es fácil. Entonces, desde ahí, ¿no? Saber que cuesta levantarse y hacer lo que quieres hacer, lo que amas hacer, lo que te hace feliz. Entonces, yo creo que esos son mis ángeles, Y aquí ¿no? hago este paréntesis, ahí vienes con tu siguiente Sí. pregunta, que no sé cuál sea, pero no, es que fíjate que también impresiona cómo a veces no captamos lo importantes que somos para los nuestros. O sea, cómo esto a mí, en lo personal, me ayuda a tomar conciencia, o sea, cómo podemos hacer una diferencia en la vida de los demás. Cómo el creer en alguien, cómo el estar cerca cuando la pasan mal, cómo el no gritarles a la cara sus límites, sino sus posibilidades. Como, a ver, perdón, lo digo de corazón, pero si tú vives la vida que vives sin las dos piernas, si tú has llegado a donde has llegado después de haber perdido el uso de una extremidad, y si tú que lo único que tienes es, digamos, esto y las manos, estás como estás. Y eso todos dicen, mi familia, mis amigos, pues qué importancia, o sea, que esto a los que no tenemos esa discapacidad, que no nos permitamos llegar a la discapacidad de amar, o sea, decir, es que lo que yo, como trate
al compañero de trabajo, al amigo del colegio, al sobrino, al hermano, al hijo, no tiene que haber una discapacidad para hacer una diferencia. Y creo que a mí eso me cala, o sea, el decir cómo al final mi vida va a impactar positiva o negativamente a los demás, ¿no? Sí, yo les quería hacer una pregunta de las amistades, de cuál es la diferencia o si notan una diferencia entre una amistad con alguien que vive una discapacidad, si hay más intimidad, si hay más comprensión, o una amistad con alguien, tus amigos de toda la vida, un hermano, Julio, o sea, si hay una diferencia y qué diferencia les hace. No, yo creo que No es igual. no, es igual. La verdad es Ok. que todo depende también y he creído firmemente de que importa la seguridad con la que tú enfrentas las cosas, en cómo te enfrentas y te vas y te paras frente a un público, es cómo te van a tratar. O sea, si tú te aceptas, Sí, la sí. gente te acepta. Y tú eres Si un tú eres gran ejemplo. seguro, Sí. la gente te ve seguro y dice, este puede, o sea, a él no le hace falta nada y si tú demuestras que eres capaz, como ellos, de hacer lo que hacen, no toman diferencia, ¿sabes? O sea, dos extremidades no marcan. O la falta de una extremidad no hace diferencia. Mientras tú tengas las ganas de hacerlo, todos te van a tomar igual y las bromas y las carreras y los juegos de fútbol y los juegos de ajedrez, Entonces, sentado ¿cómo en juega una cancha. fútbol? Entonces, Bueno, manobolo, no sé cómo es su patineta. entonces, yo creo que para mí, en lo personal, nunca ha marcado diferencia. Claro, ¿no? los dos te Entender. aportan algo. Ajá. Sí, claro. la verdad es que sí. Yo creo que a veces para mí ha sido un poco más limitante convivir con ciertas personas con alguna discapacidad, porque realmente no sé cómo tratarlas a veces, porque yo no tengo ese chip, Wow. ¿sabes? Ay, wow, Entonces eso sí, está me cañón. limito a veces, digo, y le ayudo, le digo, no le ayudo, ¿cómo es que me puedo expresar? Porque yo me río de mi discapacidad, ¿sabes? O sea, yo hago bromas con mi discapacidad, a veces no sé si con otros puedo hacerlo, conmigo lo puedo hacer. Él lo hace conmigo porque nos conocemos, porque Conmigo somos también. como hermanos. Llega y le dice. Entonces, Muy bien. pues no sé, pero para mí Son yo creo admirables. que a veces siento que tratar con otras personas con una discapacidad más fuerte Es más es Sí, más sí, difícil. tienes toda la ¿no? razón. Yo creo que convivo mejor a veces con personas mayores que yo y con personas convencionales. Y a veces tener un círculo con pura personas, Sí, de claro. pura persona con discapacidad, ¿sabes? ¿Ustedes? Ya te voy a decir un poquito como empezaste, somos personas comunes. La verdad es que a mí me da igual, me llevo igual con quien sea. Convivo más con gente que no tiene una discapacidad, ¿no? Pero de repente te topas con un brother, te va a caer muy bien o te va a caer muy mal. Claro, Creo igual. que es lo mismo. Sí. Y yo estoy seguro que a muchos me van a sonreír, pero les caigo mal. Y al revés, ¿sabes? O sea, la verdad es que creo que... Da igual. Y mira, entiendo, pero espero un día no tener que llegar a ciertas preguntas así, digo con cariño, pero... Sí, claro. Y al final pues, tenemos amigos, igual nos topamos a alguien en la calle, igual nos cae bien, nos cae mal. Y creo que en mi caso por lo menos no varía. Entiendo, por ejemplo, tuve un amigo que se llama Charlie, en paz descanse, que le hicieron 40 y tantas operaciones en la cabeza. Y entonces sí, de repente entendía que él no tenía ciertos filtros, que se albureaba al que fuera. Y entonces estando comiendo con él, entendía que a la mesera a lo mejor se le albureaba. Eso es de conocer a la persona. Ok. Y ya la conocí y ya siempre me caía muy bien, me reía, me decía, Charlie, compórtate, ¿sabes? Sí. En esas cosas, cuando es con una discapacidad cognitiva intelectual, creo que es un poquito así diferente, pero si no, es lo mismo. Tú, igual. Pues en mi caso igual, o sea, creo que somos personas, ¿no? Como lo dicen ellos. Y como dice Mitch, o sea, al final del día, creo yo que las personas que son como, no sé cómo decirles, pero que son como apasionadas a algo, háblese de lo que sea, ¿no? De discapacidad, por ejemplo, las personas que son de los movimientos que actualmente están de moda. Con esas personas son con las que de repente no coincidimos, porque, por ejemplo, Mitch y yo creo que somos personas como sin filtros, ¿no? Y siempre estamos, no sé, siempre estamos molestando a la gente, siempre estamos jugando, Sí, o bromeando. sea, como que Sí, no te pongan Ligeras. toda la Exacto. atención en la parte Sí, de sí, la sí. discapacidad. Ajá. Exactamente. Y entonces cuando somos así de repente con personas, por ejemplo, hemos topado con personas que tienen alguna discapacidad que les molesta, ¿no? Por ejemplo, a nuestra entrenadora le molestaba mucho que hiciéramos bromas de nuestra discapacidad con personas convencionales. Y era así como de, pues, ¿qué tiene, no? Ya no tiene nada de malo. Entonces,
y nos llevamos muy bien con todo el mundo. Y yo, por ejemplo, a mí me gusta que me traten como un ser humano. O sea, no me gusta Sí, como claro, tal claro. ¿en qué te ayudo? Pobrecito, no puedes, ¿no? Que de repente está padre, ¿no? Vienes con las muletas y traes la mochila y es como que te ayudo. Pues, Hazle. Sí, claro, no, bueno, obvio, todo, sí. Ayudar yo mi me, peso, claro, sí. Entonces está padre, pero sí que te hagan así como, ay, pobrecito, vamos a ayudarlo. Creo que no está padre. Y entonces yo trato de ser así con todo el mundo. O sea, ahorita que estamos con los chicos del equipo de para remo, es así de que llega la familia y les quieren sacar las cosas y no, a ver, que lo saquen ellos. O sea, ellos tienen manos, ¿no? sí, o sea, no Limpian el limitar más bote. allá de Sí, la... sí, 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 ser sí. personas autosuficientes. O sea, bien lo dice Miguel, a veces nos juntamos más con personas convencionales que con nuestro grupo de pararremos, ¿sabes? Porque sí, como lo dice, a veces incomodan nuestras risas, incomodan nuestros chascarrillos ahí, pero sí porque sí les incomoda su discapacidad, ¿sabes? Porque no tienen una aceptación propia. O sea, no aceptan que ya no existe y que puedes bromear con eso y que eso te puede dar una libertad mayor a saber que eres capaz y que no eres capaz, de una mentalidad más fuerte, más madura, ¿no? De aceptación. Digo, yo que nací así, yo desde chico pues tengo esa aceptación y sé que mis brazos son mis piernas. Y sé que si quiero correr o brincar lo tengo que hacer con las manos y no tengo otro medio, ¿no? Entonces, pero si quiero correr más rápido, pues encontré un medio, que es una patineta, ¿no? Entonces, pero hay gente que no, o sea, hay gente que se Ahora, limita. creo que, como dices Sí. tú, tienen esa fuerza, esas familias que creyeron, bueno, en tu caso, al Sin final, duda. sí pero yo, por ejemplo, aquí, sobre todo tú, que hubo un antes y un después Sí, muy sí, sí. marcado en tu vida, ¿no? Mm. ¿Cuál es? A ver, la luz la veo. Ujú. La luz la veo, te Sí, veo, sí, sí. ahora das conferencias, ahora estás haciendo el bien por todos lados, pero ¿dónde está? Y lo digo de corazón, para quitar esta parte de la música de fondo y Claro. o sea, esta sombra de repente decir de un día para otro, de subirme a jugar en un tumbling a no poderme volver a mover, es que está muy cañón. O sea, ¿dónde está esa sombra y qué es lo que hay cómo te vuelves a aceptar a un tú nuevo? Aunque por dentro eres el mismo, pero perdón, sí te cambió la vida Hombre, muy todo, todo. drásticamente, ¿no? Lo que decía, ese camino que tú veías de una vida de tal forma, pues ya no iba a ser y ahí están las aceptaciones que vas encontrando. Yo estaba muy chavito, 15 años, entonces creo que también eso me ayudó de alguna manera. Aunque ya tenía mi personalidad, mis ideas, mis amigos que a la fecha estuvieron en mi accidente y siguen aquí, me fui a la boda apenas de uno de ellos, creo que ese sostén, ¿no? Pero obviamente hubieron ratos, días de oscuridad, de esas sombras. Hablo mucho, por ejemplo, de esas primeras semanas que yo tenía un respirador, un collarín, no te mueves, estás viendo al techo, te vas a acostar en la cama. Lo poquito que notas es los ratos que despiertas que te tienen drogado. Y ahí es donde con quién estás, con tu cabeza y con tus demonios. Y con los que me va a pasar, no sé ni qué está pasando. Creo que esos fueron los más duros. Esos ratitos donde literalmente no entiendes, no sabes, no nada. Déjame ver a tus familiares 2 minutos cada 6 horas. Y si estás Esa despierto, soledad. ¿no? Esa soledad. Y realmente te enfrentas tú contigo. Y cuando te dan el diagnóstico, qué duro, ¿no? O sea, ¿cómo te digo? No sé, debe ser durísimo, porque como si despiertas todo adolorido, drogado, pero de repente te dan un diagnóstico y te dicen, así va a ser tu vida de aquí para adelante, y te vuelven a dejar 6 horas solo con el techo. Qué duro, ¿no? Creo que, y es también un poco de la personalidad. Em, a mí te explican, no, bueno, pues te pasó tal cosa. Y a mí mis doctores, por suerte, porque también es un volado que doctores se tocan, hay los fríos que te dicen, así vas a estar y te friegas y ya para que le busques y vete a tu casa. Hay el que te da todo el optimismo de, no, hombre, tú vas a llegar al cielo. Tampoco. Creo que me tocaron, entre el que es muy frío, y me tocaron de volada. Y de lo que me agarré, fue de los que me decían, tú haz tu terapia, tú friégale, el sistema neurológico se desinflama, ¿no? Mezclando eh, tanto la teoría como O sea, lo que podía ciencia pasar y, la ajá. ciencia. Agárrate de tus terapeutas, haz tu chamba, no te sé decir hasta dónde vas a llegar, pero mientras hagas eso avanzas. Y yo de ahí me pesqué. Ok. Entonces fue mi motivación de, caminaré o no, ya veré. Hoy por hoy me levanto todos los días
hago mi terapia, como lo que hago, bla, 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 bla. Y me ayudó muchísimo eso. Y en la vida, en el futuro también. Oye, quiero un día estar en tal lugar, bueno, ¿qué tareas necesitas para llegar allá? Llegues o no, pues ya, pues mañana no estamos. Pero, ¿qué puedo hacer yo? Y de eso me agarré de chavito. Y le aplaudo a ese Claudio de 15 años porque No, yo también le digo, aplaudo wow. a ese O Claudio sea, de 15 Oye, años. yo quiero regresarme al tema, la verdad, y a lo mejor va a estar disruptivo, no me importa, pero tengo que decir el tema de reír, porque también tuvimos aquí una mamá que perdió un hijo y ella decía, hay que reírnos al dolor, obviamente ya habiendo procesado su duelo y todo. Y ese tema tan dual, o sea, es como, ¿cómo te vas a reír de algo tan cañón? O sea, sí se me hace como opuesto, o sea, es como, ¿cómo llegas? Y al revés es admirable, o sea, y al final o sea, yo, o sea, ya, ríete de tus problemas, o sea, ríete de la vida, disfruta la vida, ríete de tu guerra, porque todos tenemos guerras, todos tenemos discapacidades mentales, como dices, ¿cómo llegas a reírte de algo que te dolió tanto o de algo que físicamente es como muy obvio? O sea, se me hace tan, no sé, ¿cómo le hicieron para llegar a eso? O sea, ¿cómo se ríen? Eh, pues yo creo que en general los mexicanos somos así, ¿no? Sí, Siempre, me encanta tu siempre nos reímos de las desgracias, ¿no? Entonces, pues Pero salva, ¿no? O sea, al final, bueno, sí, te sí, aligera sí. o no sé. Sí, es algo, no sé, tal vez parte de nuestra cultura, ¿no? Creo que somos de las pocas culturas que alaban a la muerte. Sí, se ríen Entonces, de la Sí. muerte. Sí. bueno, yo en mi caso, pues siempre fui así. Mi familia es una familia como muy alegre. A la familia de mi mamá les gusta, por ejemplo, cantar y siempre han sido de fiesta y de que cantan y de que todo es convivencia, ¿no? Y diversión. Entonces, vuelvo al mismo, ¿no? Conoces personas como Mitch que son como tú y que bromeas con ellos y que se Y ya avientan los encontramos a mismos otro, es que chistes. los tres, porque yo Aquí estoy hay segura que uno hay muchos más, con discapacidad que no se exacto, ríen. sí. Entonces, qué casualidad que, porque él dice, yo también. Sí, Sí, de hecho, y tenemos te otro tienes que amigo que se llama reír. Pablo, que es también en también. chiste andando. Sí. Tenemos un amigo uruguayo que se llama Pedro y que Pedro te la Igual. pasa Y riéndote, es que ¿no? fíjate, aquí Y yo empiezas lo a que veo conocer. cuando los oigo y como van mencionando uno y otro, creo que a veces se nos olvida, ¿no? Que somos más que un cuerpo. O sea, hace ratito tuvimos aquí una mesa redonda bien diferente, todo sobre vanidad, belleza, Expectativas de la tallas, mujer. expectativas, modas, Claro. etcétera, ¿no? Y yo al final decía eso, o sea, es que al final, ¿cómo contrarrestas? Pues es que con una vida integral, donde no solo te fijas en la parte física. Y creo que ustedes son un grito de eso, o sea, un canto a ver, sí el físico, pues podrá estar A, B o C, pero somos más que eso, somos lo que hacemos, lo que pensamos, lo que hacemos por los demás, lo que disfrutamos, lo que apreciamos, lo que agradecemos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está increíble. Y también me gusta mucho esta parte que dicen que en el deporte se ve muy claro de la adecuación, ¿no? Porque en esto es muy claro, una patineta te mueve, unas muletas te ayudan y tú este Ferrari que traes, wow, porque sí está Unas impresionante. carreras. Sí, unas carreras de salida. Pero cómo a mí me lleva a pensar cómo tenemos que ser bastante inteligentes para irnos poniendo las rampas, las sillas, las muletas interiores para lo que nos duela, ¿no? Para lo que nos limite Sí. y para lo que duele y limite a los demás, porque cuántas veces yo veo que trato con papás de niños que cualquier problema da lo mismo, si no pueden leer en el colegio, lo que sea, ¿no? Tú me dices, ¿cómo más que centrarte en qué no puedes, qué le puedes poner para que pueda? O sea, qué adecuaciones, qué muletas emocionales, ¿no? ¿Qué métodos, qué cosas ponerle? Porque al final somos más que un cuerpo, somos más que un estudio, somos más que una calificación, somos más que un resultado. Y creo que al dañarse ciertos cuerpos, ustedes se convierten en un recordatorio para Sí. nosotros, que el espíritu humano va mucho más allá de esto, ¿no? O sea, a mí me impacta. Sí. A ver, no sé si alguien quiere decir más respecto a eso o puedo cambiar ya de tema. No sé si Está alguien- rapidito. Sí, porque Una frase cliché, pero que creo que no son muy ciertas. Con esas personas con discapacidad, la persona primero. Entonces somos personas antes de que todo lo que tengas. sí. Y en lo de humor en la adversidad, que es lo que, como yo lo titulo, creo que echándole coco
una de las primeras partes es que empiezas a hablar de ello. Entonces tú como discapacidad te empiezas a atrever a decir, híjole, es que en mi silla de ruedas te echo carreritas. Ok, ya estás externalizando que estás en silla de ruedas, que tienes problemas para ir y venir. Entonces no empiezas a hablar como mexicanos, como creo que lo usamos mucho en el humor, como familia. O sea, tengo una amiga que le dan epilepsias desde hace poco y de repente dice, es que mi papá es mi bully. Y donde se cayó al agua y pues, le dio una epilepsia y le empezó a decir Nemo, pececito. Y le empezó a decir así, hijo, pececita, perdón por el chiste porque No, se bueno, la conoce. pero- No, le digo pero- perdón a mi amiga Jami que me lo va a ver. Pero Pero, bueno, al final fue su pero- papá. Y ¿sabes qué? Esa disrupción de, no, mi hija pobrecita, no sé qué, a que en el instante le empezó a decir pececito, te aseguro que si un día alguien la quiere hacer menos, No pues sé. me dio pega, me dio 3 vueltas haciéndome estas cosas. O sea, O sea, no la vio de azúcar, la vio favor, fuerte, ¿no? por favor. ¿no? Miren, yo sí creo que la cabeza de ustedes tres es de las cabezas más fuertes, porque a lo mejor su cuerpo no funciona como los de los demás, pero su cabeza se me hace que, pues sí, la han de traer muy bien trabajada. Y me gustaría que me compartieran cómo trabajan su cabeza en el día a día, o que meditan, van a un grupo, o así son por naturaleza. O sea, cómo trabajan su cabeza, porque tú hablas en un video muy padre que dices que vivimos una guerra, que el mundo es una jungla y nos vienen ideas y voces de tienes que ser más fuerte y te tienes que fregar al demás porque si no te fregan a ti y tú tienes que aplastar al otro. O sea, como que es mucho esas voces y decir, no, yo quiero decidir ser empático, yo quiero decidir ser alegre, yo quiero decidir reírme. O sea, ¿cómo le cambian esas voces en su cabeza? ¿Cómo se cuidan su trabajan? cabeza? Pues yo creo que yo soy así de naturaleza. Ok. Vaya, no tengo que estarme repitiendo. No tienes demonios de ahí adentro. que me diga, ay, es que hace esto y sé más fuerte. No, yo creo que es mi instinto así natural. Pero hay situaciones en las que sí se ocupa, ¿no? Hablando en alto rendimiento, en el deporte, sí se hace visualización, sí se juntan ciertas palabras como lo que trabajamos con la psicóloga, como palabras de poder, cuando ya estás perdiendo el objetivo, cuando ya estás cansado, cuando ya mentalmente también te puede ganar algún distractor. Sí se ocupan en ciertas áreas, ¿no? Pero realmente yo creo que en lo personal, en mi vida cotidiana, normal, soy así. Fluye, no hay como que... sí tengo demonios que a veces me dicen, Mitch, ¿sí quieres? ¿Sí necesitas seguir aquí? ¿Sí es lo que quiere? Y yo, a ver, sí, porque amo lo que estoy haciendo y porque sí quiero y porque sé que soy capaz. Pero te digo, dentro de lo deportivo, sí hay veces que también es de, o sea, ¿por qué sigues aquí? ¿No? O sea, viendo a lo ¿A qué le mejor tiras? Sí. otras posibilidades, ¿sabes? Sí. Y donde pudiera ser mucho mejor, pero dices, pero en mi caso es de, porque me quiero exigir más todos los días. Porque es el deporte que me saca de mi zona de confort. Sí, Porque o sea, no me gusta estar en una zona de confort. Y me gusta enseñar a los demás que salgan de su zona de confort. Que todos los días tienen que luchar más, ¿sabes? sí, o sea, tu motivación la tienes muy clara. Sí. Yo creo, muy aquí todos los días. Sí. Ok, ¿ustedes cómo trabajan el chango? Sí, yéndonos ahora a las sombras, como comentabas, creo que yo igual, en áreas de motivación, cuando estoy de buenas, cuando estoy contento, cuando estoy motivado, hago, deshago y nada me detiene. El chiste es encontrarte y esto cuando estás en la oscuridad, cuando estás deprimido, cuando son esos días que entre que estás enfermo o simplemente no tienes ganas, que todos las tenemos, no podemos poner una luz tan fácil a veces. Em, Creo que yo lo que siempre hago es que lo reconozco y he tenido muchos años para entenderme y saber, hoy es un mal día, no pasa nada, ¿no? Y yo tengo ciertos hábitos para romper esos ciclos de depresión. Ahora, para los que nos escuchan, si es una depresión muy fuerte, pidan ayuda, acérquense a un médico, no son chicles, ¿verdad? Por suerte, creo que yo no. Entonces, cuando estoy triste, hago ciertas cositas que me van a ayudar, digo, a romper eso para seguir con mi idea. Para que, les digo, si estoy deprimido y triste, que sea la menor parte del día. Ok, fue un día, la menor parte de la semana. Porque va a pasar, pero ya cuando ya te gana, cuando te empieza a ganar terreno, es donde por lo menos yo tengo que actuar y hacer. Y ahí no hay que quedarse, ¿no?
Eso es lo que ¿Y te hay algo diría. práctico que quieras compartir, tipo escuchar música, ver un atardecer, ver una película? La tienes que hacer todas, pero creo que yo como que entendí cómo podía alterar ciertas formas de sentidos. Y a mí me encanta solearme. Cuando tienes una lesión medular, tienes frío casi todo el tiempo. Entonces me gusta el solecito. El sol ya te hizo, es lo que viene atrás, ya te hizo pues medio vestirte y medio salirte de tu cuarto y medio acomodarte en jardín, terraza en tu calle. O sea, ya rompiste un poquito con lo básico. Les digo, ponte una música que te guste. Pues no te pongas las de Juan Las de Gabriel porque vas a Sí, ver. sí, no te Pero cortes las venas. y así, comerte algo rico que te acuerde de tu abuelita, o sea. O les digo, oye, ¿quién tiene la tecnología una así? Pues háblale a tu cuate que sabes que te va a contestar o déjale un mensajito, oye, cuando tengas chance, échame una llamada. Y a lo mejor te dice que quieres, deja de estar llorando y dices, está bien, deja de estar llorando ya, ¿sabes? A lo mejor le hablas a tu amiga y te echas 3 horas de chisme, de drama, de todo y tales. Eso es lo que yo hago. Ahora, cambiando un poquito, creo que un problema que me he encontrado hablando con mis amigos con discapacidad es que batallamos mucho con los psicólogos. Porque es muy difícil que empaticen y entiendan qué está Sí. pasando. Sí. Ok. Entonces, yo les recomiendo, si les pasa, se acerquen a cuates que estén viviendo cosas parecidas. Son los mejores Sí. psicólogos. Y qué bueno que hagamos esto porque igual nos escucha uno Ujú. y Pues es lo que piensa. muchas Sí. gracias. ¿Tú? Pues como todos, ¿no? Creo que la vida te va enseñando. Pues he aprendido muchas cosas, he vivido cosas buenas, cosas malas, ¿no? Creo que en la vida no todo es blanco, no todo es negro. ¿No? Hay una frase que alguna vez me regalaron en un cuadro que dice que hay notas blancas y hay notas negras y para hacer una melodía tienes que utilizar las dos, ¿no? Entonces, pues yo realmente creo que la aceptación es lo más valioso, como decía Micha hace rato, aceptarte qué estás viviendo y qué estás pasando, creo que es lo ideal. Entonces hay momentos que igual, ¿no? Me siento triste, hay momentos que me siento muy feliz y creo que son parte de la vida. Entonces hay días que, no sé, que me siento como melancólico y pongo canciones que me hacen llorar, ¿no? Porque Sí, digo, se hoy, vale, hoy quiero es llorar muy y sano. necesito llorar. Y entonces lloro y ya, o sea, ¿no? Ya, bueno, ya, era lo que necesitaba, que ¿no? sí. Sí. Entonces, pues sí, hoy en día me agarro mucho también de mi hija, es mi gran alegría en la vida, ¿no? Entonces, pues ella me enseña muchas cosas todos los días, ¿no? Y yo hago muchas cosas en la vida para Por enseñarle a ella también. Pues fíjate, vamos viendo cómo cada quien va encontrando su receta y creo que ese es de lo que se trata la vida, ¿no? Ir encontrando qué es lo que me hace bien. ¿Qué es lo que me hace bien cuando estoy bien? ¿Y qué es lo que me hace bien cuando estoy mal, ¿no? Y creo que también parte de esta aceptación es saber que todos tenemos cosas duras, tristes, que no nos gustan de nosotros, pero no pasa nada y que podemos tener días malos y etapas malas. Y creo que hoy hay una como angustia existencial, como de una felicidad tóxica. Todo el mundo tiene que estar feliz, inspirado, inspirante, inspirador, todo el día. Y yo creo que no, o sea, la verdad, ni en una patineta ni en unos tacones, o sea, no, así es. Y pues me gustaría, pues para cerrar un poquito, si cada uno pudiera compartirnos pues, o una idea o una frase o algo que a lo mejor les caló en el corazón, porque yo siempre digo que esto vale la pena hacerlo porque no somos tan exclusivos. Si algo nos sirve a nosotros es que le puede servir a alguien más. Entonces, pues si nos pudieran compartir algo para que nos quedemos ahí en la libreta de lo de que esto que no se me Sí. olvide. Pues yo antes que nada agradecerles nuevamente, Ceci, Tere, por esta gran invitación, este espacio, que la gente nos pueda conocer un poco más, que pueda aprender y que pueda encontrar en sí mismos eso que les llene, ¿no? Yo solo quiero decirles que hagan lo que les hace más feliz constantemente para que tengan menos tristezas, ¿no? Y para que les lleguen cosas menos tristes a su cabeza. Y yo creo que estando en el lugar correcto podrán encontrar esa felicidad que buscan, ¿no? Y igual que nunca se limiten, que lo hagan a pesar de los comentarios que la gente pueda decir y que se atrevan, ¿no? Que se atrevan siempre
y que se den cuenta si son buenos para eso o no y que sigan experimentando en la vida. Que la vida es de experimentar, de probar Y aprender. y de aprender, ¿no? Entonces, que sigan por ahí, ¿no? Nosotros que podemos ser un ejemplo de que no nunca nos hemos quedado encerrados postrados en una cama y estamos haciendo lo que nos gusta, apasionadamente, con mucho dolor constantemente y todos los días, pero estamos firmes y bueno, siempre que vayan para adelante, que sean agradecidos, que sean empáticos. De verdad, yo soy católico, creo mucho en Dios y yo le agradezco antes de dormir y si me da la oportunidad de abrir los ojos nuevamente, le agradezco aún más por tener esa dicha de estar en esta vida y que sean agradecidos siempre, ¿no? Con lo poco mucho que tienen, la verdad es que, y que vayan para adelante, que disfruten la vida. Gracias, Mitch. Pues sí, o sea, digo, a mí, como lo mencionaba hace rato, hablando de la motivación, ¿no? Creo yo que el deporte te enseña, te prepara para la vida y la motivación es algo que está muy padre, pero así como llega, así como se va. Entonces, pues apegarte un poquito más a la disciplina, ¿no? A eso que de repente no nos gusta, a veces no nos queremos levantar, a veces no queremos hacer las cosas, pero pues si tienes esa disciplina, pues las vas a hacer para llegar al objetivo que te propusiste, ¿no? Entonces, hay una frase que a mí me gusta muchísimo que dice que la suerte es la combinación entre la oportunidad y la preparación, ¿no? Entonces, pues estar siempre preparados en la vida para cuando te llegue esa oportunidad poderla tomar. Muchas Buenísimo, gracias. Mel. Me encanta. Yo me voy con pedir ayuda no te hace más débil. Hay que saber, y hoy en día, la verdad, esto va mucho para los hombres, nos hacen entender que somos invencibles, no debemos ser muy vulnerables, y hay que abrirse a pedir ayuda cuando a uno le hace falta. Es más fácil, a veces sí podemos solos, pero si tenemos quien se recargue, en qué podernos recargar y se recargue en nosotros, abrirnos a pedir ayuda cuando está muy oscuro el asunto, cuando no le ve salida, doblemente atrévete a pedir ayuda y ojalá sea la persona correcta para que te abra los brazos, te estire la mano y te levante y te eche la mano. Wow, pues mira, aquí Sí. si yo nada más voy a repetir esto así Sí. porque está como para ponerlo, Sí. ¿no? O sea, la primera es más aquello que te gusta y te apasiona para que tengas más felicidad en tu día y la gratitud. La disciplina que se me hace que es la columna vertebral, que a veces vivimos en un mundo muy de batas y pantuflas y la motivación y lo que siento, pero pues no, al final se construye y es de valientes pedir ayuda. Sí. O sea, es que, wow, Sí, aquí yo la enseñanza verdad, de vida. sí, yo estoy conmovida. A mí ustedes en serio son como pues como una sacudida. Sí, y al final sí también me quedo con que todos tenemos una discapacidad. O sea, usted es física, yo de acá adentro, Tere, o sea, todos al final tenemos, pero no somos esa discapacidad. La tenemos y tenemos que aprender a vivirla, a adaptarnos, a ver cómo la surfeamos, nos subimos a la patineta, lo que haga falta. Y sí creo que mucha gente, a lo mejor sin una discapacidad física, pero sí del alma, está paralizada, como decías tú, en su cama, con miedo a pedir ayudas, no saber por dónde irse. Y sí creo que es un llamado a decir, vive, o sea, a vivir, cada quien con su discapacidad, pero Perfecto para vivir. a vivir. Yo cerraría con si me permiten, con un círculo, que yo creo que lo he dicho en otros capítulos, pero bueno, es que me llega y me llena y creo que aquí juega, que es el círculo mágico, le digo yo, que es el de las As. La primera A es la adversidad, ¿cuál es la tuya? Saber cuál es tu adversidad, a lo mejor la tuya es no tener piernas, la tuya es saber que así, la mía es otra, la de alguien es la depresión o la epilepsia o no sé, la soledad, ¿no? Cada uno, la A de la adversidad. La segunda A del círculo es la aceptación, pero necesito primero conocer mi adversidad para aceptarla, ¿no? Y una vez que tengo esa segunda A de la aceptación, que se dice fácil, pero es un trabajo constante, puedo pasar a la siguiente A, que es la adaptación. Si ya sé cuál es mi adversidad, que es no tener piernas, y lo acepto, pues me vuelvo un hacha en la patineta y veo cómo me subo a la moto, veo Sí, cómo las traigo rampas. mis rampas en mi camioneta, ¿no? La adaptación. Luego la cuarta es la actitud, cómo me adapto.
mentando madres, enojado, amargado, envidioso, o Reír, me adapto me río. riéndome, porque buenísimo, al porque final queda es perfecto. cómo me adapto. Y la quinta, que al final es círculo, entonces es la primera, es ¿por qué? O sea, por amor. Porque ¿por qué voy a ver mi adversidad, aceptarla, adaptarme, poner actitud por amor a mí, a mi hija, a la vida, al deporte, a mi mamá? Entonces, pues creo que aquí estamos con estos seres humanos, Ceci, que tienen este círculo. Y yo lo que digo es que cuando este círculo está tan bien cerrado como el de ustedes, se expande, o sea, está la fuerza adentro que se expande y entonces vemos el agradecimiento, el aprendizaje y la ayuda. Así Sí. es que, pues Yo gracias. estoy muy agradecida, de verdad, que están también. aquí sentados. Hombre, Ojalá gracias. ayuden. Aprendo, agradezco y Los pues, gracias por admiro ayudar. muchísimo, sí.